SCP-315. El hombre grabado. Seguro. Descripción. El objeto consiste en un grupo de 95 discos DVD estándar de 8.5 GB, acomodados en una pila sobre un eje negro de plástico. El lado de la etiqueta en los discos no revela el nombre del fabricante. Impreso en cada etiqueta está el título POC1-1. Debajo de este, cada disco tiene un símbolo o glifo único. No hay dos discos con el mismo símbolo. Al examinar el lado de datos del disco, se puede ver que cada disco ya ha sido completamente llenado con datos. Colocar el disco dentro de una computadora o reproductor de DVD revela que se trata de un disco de video codificado de manera estándar. Reproducir el disco resulta en uno de dos efectos, dependiendo de si el disco había sido reproducido previamente, o no. Si un disco que no ha sido visto antes se reproduce en el dispositivo correspondiente, comienza el video. La escena mostrada es la de una sala de estar debidamente amueblada con una silla en el centro. Sentado en la silla está un hombre caucásico, SCP-315-1, quien parece tener alrededor de 40 años de edad. SCP-315-1 entonces demostrará la habilidad de reaccionar y conversar con cualquiera que esté viendo el video. SCP-315-1 responderá a cualquier pregunta que se le haga, parece ser capaz de ver el ambiente fuera de la pantalla, y parece disfrutar de las discusiones y debates con los espectadores. Si un disco que ya había sido visto se ve de nuevo, el disco simplemente repetirá la grabación que fue vista la primera vez. SCP-315-1 no reaccionará a las acciones de los espectadores, ni se desviará de ninguna manera de la grabación previa. Un disco, una vez reproducido, siempre contiene la misma grabación, sin importar quién la esté mirando. La única manera de comunicarse con SCP-315-1 es insertando un disco que nunca haya sido reproducido. Dado que hay 95 discos, cada uno con 3 horas de video, se deduce que la duración de vida de SCP-315-1 es de 285 horas, o 11.8 días, sin incluir las grabaciones que ya han sido vistas. Nótese que SCP-315 no contiene el conjunto de discos completo. Se sabe que existen otros 5. Se sabe que todos los discos faltantes ya han sido vistos en su totalidad. SCP-315-1 está consciente de la naturaleza de su propia existencia. Al preguntarle, sabe que está siendo reproducido en una pantalla de televisión o un monitor, y puede identificar con exactitud el tipo, tamaño y color del dispositivo en el que es mostrado. Sin embargo, cuando se le pregunta directamente acerca de su naturaleza específica, SCP-315-1 no da una respuesta clara, prefiriendo iniciar una discusión o debate con el espectador. No está claro si SCP-315-1 está reteniendo información acerca de su origen, o si él mismo no lo conoce con certeza. Este asegura lo primero, declarando que contárnoslo todo arruinaría el juego. No demuestra ni admite ninguna infelicidad hacia la situación, ni hacia su corto periodo de vida. SCP-315-1 conserva su memoria entre discos. Si un espectador interactúa con un disco sin reproducir, y luego cambia de disco, SCP-315-1 reconocerá al espectador y hará referencias a la conversación anterior. SCP-315-1 incluso ha mostrado signos de estar desarrollando amistades con aquellos investigadores que han pasado mucho tiempo hablando con él. En la imagen se muestran 2 de los discos de SCP-315, que muestran el lado de la etiqueta y el lado de los datos. Glifos y marcas deliberadamente oscurecidos. Documento 315-A. Una colección de extractos relevantes de las entrevistas con SCP-315-1. Se recomienda su lectura para la familiarización con el sujeto. Registro de entrevista. Una colección de extractos de entrevistas con SCP-315-1. Entrevistado. SCP-315-1. Entrevistador. Dr. Censurado. Prefacio. Primera examinación de SCP-315. Descubrimiento de SCP-315-1. Disco reproducido. 1. Glifo. Datos borrados. Inicio del registro. Aquí el doctor. Censurado. En la investigación preliminar para una posible clasificación de 315.
El sujeto parece ser una pila de DVD normales. Voy a tomar el primero e investigarlo en una computadora desconectada. Hagamos un acercamiento en ese símbolo. ¿Ven eso? Luce como Censurado. oh, es un disco de video. Lo reproduciré. Es solo un hombre, está sentado ahí. Hola. Oh, está hablando. Sí, así es. ¿Yo qué? Estoy hablando. Estás en lo cierto. Fin del registro. Entrevistado, SCP-315-1. Entrevistador, Dr. Censurado. Disco reproducido. 4. Glifo. Datos borrados. Inicio del registro. ¿Recuerdas lo que hablamos la última vez? ¿Última vez? ¿Quieres decir en el último disco? Sí, a eso me refiero. ¿Es así como mides el tiempo? ¿En discos? No, no en realidad. Lo mido en minutos, igual que tú. ¿Puedes decirme qué horas en dónde estás? Claro, son las Censurado. del... Censurado. Fin del registro. Entrevistado, SCP-315-1. Entrevistador, Dr. Censurado. Prefacio. El Dr. Censurado. es asignado al proyecto. Se le da el objetivo de establecer el perfil psicológico de SCP-315-1 y determinar, si es posible, su origen y naturaleza. Disco reproducido. 7. Glifo. Datos borrados. Inicio del registro. Bueno, intentémoslo de otra manera. ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, digamos que no hay nada paranormal o inusual en estos discos. Digamos que son DVD ordinarios llenos con datos de video perfectamente ordinarios e inmutables. Bueno, los datos de video sí cambian. Ja, ¿sí? Sí. Cuando hablo, sabes lo que he dicho, y das una respuesta relevante. Cuando reproducimos el disco de nuevo, das la misma respuesta, así que ha cambiado permanentemente. Mi punto es que no puedes saber qué ha cambiado si no sabes lo que había antes. Podría ser que el disco siempre tuvo esa respuesta. Eso es imposible. Ja, lo dice el empleado de la fundación al SCP. Para que eso funcionara, para que todos los discos estuviesen pregrabados, tendrías que saber lo que iba a decir y hacer años antes de que lo hiciera. Supongo que podría. Pero tendría que ser un psíquico y clarividente decente. O tener alguna clase de dispositivo de extrapolación del futuro. Eso sería improbable, pero no matemáticamente imposible. Tan improbable que antes lo creería imposible. ¿O qué tal esto? Yo podría ser del futuro. Sé lo que vas a decir porque tengo los registros que estás haciendo, y puedo responder de acuerdo a ellos. Eso no tiene ningún sentido. Sería inimaginablemente paradójico. Sí, tienes razón. El otro problema, claro, es que tengo pocos motivos para grabar unos 10 días de video solo para fastidiar a algún empleado de SCP. Así que no hemos hecho ningún progreso en lo absoluto. Bueno, eso no es estrictamente cierto. Tienes un par de ideas nuevas acerca de cómo funcionan estos DVD, ya sean correctas o incorrectas. Tienes algunas cosas nuevas que puedes intentar refutar. Fin del registro. Entrevistado, SCP-315-1. Entrevistador, Dr. Censurado. Prefacio. La cuarta conversación de 3 horas del Dr. Censurado. con SCP-315-1. Disco reproducido. 11. Glifo. Datos borrados. Inicio del registro. Me pregunto qué pasaría si te deshicieras de uno de los discos. Te preguntas. Apuesto a que sabes exactamente qué pasaría. Ja, tal vez sí, tal vez no. De todos modos, no importa. Solo me pregunto cómo reaccionarías a ello. ¿Qué quieres decir? Bueno, estaba pensando acerca de nuestras pequeñas discusiones acerca de qué son estos discos. Si soy una entidad consciente con una inusual manera de existir, o si estás hablando con una grabación imposible. Así que, estás diciendo que no podría deshacerme de un disco porque podría estar reduciendo el tiempo de vida de un ser vivo innecesariamente. Ja, no. Me refiero al otro sentido. No podrías deshacerte de un disco porque podría ser una predicción. Tendrías que saber si la predicción fue exacta. Si la persona que grabó el disco sabía que te desharías de uno, y supiera exactamente cuál.
Y entonces, una vez que hubieras usado todos los otros discos, tendrías que encontrar el último, porque si sabían que un disco iba a ser desechado, ¿por qué no poner una respuesta en él? Haz tu elección, aventurero desconocido. Golpea la campana y aguarda el peligro, o pregúntate hasta enloquecer, ¿qué habría sucedido si lo llegas a hacer? Suena bien. Por cierto, sigo sin creer la patraña de la pregrabación. Sería fácil para ti probarlo y sé que te encantaría restregármelo en la cara. Tengo una respuesta, doctor, pero aquí acaba el disco. Fin del registro. Anexo 315-01. Experimento para ver cómo reacciona SCP-315-1 a las funciones básicas de reproducción de video. Pausa. Toda la escena se pausa, incluyendo SCP-315-1. Al reanudarse, SCP-315-1 sabía que había sido pausado. SCP-315-1 entonces demostró la habilidad para responder a preguntas que se le habían hecho durante la pausa. Repetición. La escena entera se repite, incluyendo a SCP-315-1. Al reanudarse, DVD repitió lo dicho por SCP-315-1 durante la discusión anterior. SCP-315-1 no respondió preguntas sino hasta que el video regresó al punto donde se había quedado. Luego reanudó la conversación con normalidad y solicitó que no se realizara otra repetición. Cámara rápida. Toda la escena se reproduce a cámara rápida, incluyendo a SCP-315-1, quien permaneció inmóvil durante la reproducción. SCP-315-1 reanudó la conversación inmediatamente después, y solicitó que no se le reprodujera a cámara rápida de nuevo. Cámara lenta. SCP-315-1 fue capaz de mantener una conversación a cámara lenta, pero él mismo fue ralentizado también. Al reanudarse, supo identificar que había estado en cámara lenta, pero denotó que no significó ninguna diferencia para él. Anexo 315-02. Se intentó copiar uno de los DVD sin reproducir, sin éxito. El disco contiene alguna forma de protección contra copiado que nadie parece ser capaz de burlar. SCP-315-1 ya estaba al tanto de este intento cuando se le consultó, y mencionó que se había hecho trampa. Anexo 315-03. SCP-315-1 hizo referencia a que los discos podrían haber sido pregrabados. En un intento por desacreditarlo, se reprodujo un disco fuera de la secuencia, es decir, se reprodujo un disco de la mitad de la pila en lugar de seguir la secuencia de arriba hacia abajo usada hasta el momento. No hay un efecto aparente. SCP-315-1 fue capaz de decir la hora actual del mundo real, conversó con normalidad, y halagó la astucia del investigador. Anexo 315-04. Intento adicional por probar o descartar la teoría la pregrabación. Se usó un generador de números al azar. Se le mostró el número a la pantalla del televisor. SCP-315-1 fue capaz de leer el número. Si el video es pregrabado, el algoritmo usado para la predicción de eventos es casi imposiblemente exacto. Parece mucho más probable que el efecto se deba a un fenómeno paranormal existente en los propios discos, pero se solicitan otras sugerencias acerca de posibles métodos para probar cualquiera de las dos teorías. Nota del Dr. Censurado. No me gusta esta conclusión en lo absoluto. Pero sin la habilidad para copiar el disco, no se me ocurre ninguna manera de probar una hipótesis o la otra. Hay cosas más importantes de las que ocuparse en la fundación, pero esta me fastidia más no poder. Anexo 315-05. Se colocan dos reproductores de DVD en áreas separadas. Se introduce un DVD sin reproducir elegido al azar en cada reproductor. Ambos discos fueron reproducidos simultáneamente frente a dos investigadores diferentes. Cada instancia de SCP-315-1 mantuvo una conversación por separado con cada investigador. Ambas instancias eran conscientes de la otra conversación y fueron capaces de transferir mensajes de un investigador a otra. Anexo 315-06. Dos reproductores de DVD instalados en el mismo cuarto, con los discos siendo reproducidos frente a dos investigadores sentados lado a lado. Las instancias dobles de SCP-315-1 fueron capaces de comunicarse una con la otra, y con los investigadores, creando una conversación de 4 personas. Cuando se les preguntó si eran dos entidades separadas o una sola controlando ambas instancias, los SCP-315-1 fueron o incapaces de o se mostraron reacios a dar una respuesta. Nota del Dr. Censurado.
Estoy que me trepo por las paredes. Me retiro del proyecto por el momento. No necesito una evaluación psicológica, simplemente me estoy quemando por tratar de averiguar cómo funcionan estos malditos discos. Anexo 315-07. Experimento llevado a cabo con el fin de refutar la hipótesis de que los discos fueron manufacturados en el futuro, basándose en los registros de conversación del SCP. Un disco sin reproducir fue colocado en un reproductor, visto por el doctor, Censurado. y registrado por el investigador. Censurado. Al investigador se le solicitó que periódicamente registrara la conversación de manera incorrecta, escribiendo preguntas y respuestas inventadas tanto para el doctor Censurado. como para SCP-315-1. Todos los registros correctos de la conversación, incluyendo el propio disco, fueron eliminados, y los participantes del experimento fueron inducidos a olvidar que partes de la conversación habían sido fabricadas. Los registros incorrectos fueron archivados normalmente. Resultados. SCP-315-1 continuó la conversación normal con el sujeto, sin dar respuestas fabricadas ni declaraciones inapropiadas con respecto a la conversación real. Nota del doctor. Censurado. No pude mantenerme alejado, pero al menos tengo una razón decente para volver. Esto prueba que los discos no son conversaciones planeadas originadas en el futuro derivadas de nuestros registros. No es un gran descubrimiento, pero, por Dios, me alegra por fin haber descartado algo. Procedimientos especiales de contención. El objeto no requiere de almacenamiento especial. Sin embargo, actualmente se mantiene en una caja de cartón opaco, apartado de iluminación brillante y fuentes de calor, asumiendo que esto ralentizará el deterioro natural de cualquier dato dentro del objeto. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.